Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Oscar Guzmán y Eduardo Camarena. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Hola, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Tenemos un invitado de lujo, un hombre íntegro, un tipo de fútbol con el que vamos a platicar. Muy sabroso, mi querido Lalo Camarena, ¿cómo te va? Buen día. Bien, un gustazo el poder platicar con este invitado muy especial al que pues tuvimos el privilegio de verlo cuando empezó su carrera como futbolista y luego ya su carrera en los medios de comunicación. Era delantero el Tato, mi querido Oscar Guzmán, ¿cómo estás? Era un jugadorazo y de niño no lo viste. Ahí me cuentan que en el club asturiano hacía gala de gran técnica José Antonio Noriega, que es lo más cercano que he visto a don Fernando Marcos. Nada más le faltó ser árbitro, ¿no? Jugador, directivo, comentarista y la verdad todo muy bien. Quizás nos gustaría verlo de nueva cuenta en el fútbol mexicano, a lo mejor regresar en esa etapa como directivo. Ahora que hemos platicado, hace tanta falta un directivo que sepa, que conozca las entrañas del fútbol y además que tenga esa característica que dijiste al principio, Jorge, que no se compra en la farmacia, que es la rectitud, la decencia. Nos daría mucho gusto ver de nueva cuenta al Tato Noriega en el fútbol mexicano. Aparte, un querido amigo desde hace muchos años, José Antonio el Tato Noriega. ¿Cómo estás, Tatito? Oigan, pues ya hasta vergüenza me da, demasiado halago, muchas gracias, los aprecio mucho, un gustazo saludarlos, no me limiten, todavía sigo vivito y coleando, lo de árbitro todavía se me puede dar, ¿por qué no? Hay tiempo, un gusto. Te harías muchas bolas, José Antonio, porque ahora los árbitros pobrecitos con tanta modificación ya no saben ni qué pitar, si hay o no hay VAR, si hay auxiliar o no, eso es un problema. Sí, de acuerdo. Yo creo que el problema no está en los árbitros, sino está en las reglas del fútbol. Yo creo que la International Board tiene tarea por hacer en ese sentido, porque son reglas un poco laxas, ¿no? Diría yo, y eso genera mucha subjetividad, mucha controversia, que también está padre, es parte de nuestro deporte, pero sí, en aras de la justicia, yo creo que podríamos mejorar en ese sentido nuestro deporte. Oye, José Antonio, y de verdad reiterándote el gusto y el agradecimiento, ¿verdad?, por estar aquí en el programa. ¿Crees que le hacen falta cambios a las reglas del fútbol? ¿O así está bien y el problema va por otro lado, en esquemas de juego, en los técnicos puntistas que quieren ganar como sea, la presión de los directivos? O sea, el fútbol necesita cambios para ser más espectacular, necesita cambios en sus reglas, o el asunto va por otro lado, José Antonio. Hola, Lalo, un gustazo saludarte. Y mira, yo creo que sí, la mayor evolución que puede tener el fútbol desde mi punto de vista, por supuesto, en estos momentos, es eso que mencionábamos, ¿no? La mejora en algunos aspectos reglamentarios que generan confusión, que generan estancamiento. Por ejemplo, a mí me da risa seguir viendo que marcan un saque de banda mal realizado, que no le veo sentido, que si levantas la pierna no la levantas, inclusive hay propuestas de ya hacerlo con una sola mano o con el pie. Y yo creo que sí, ese tipo de cambio, estoy dando nada más un ejemplo, hay muchísimas otras cosas que nos llevarían varios programas para profundizar en ello, pero sí, creo que la evolución y la mejora en nuestro deporte está relacionada con el cambio de las reglas sobre todo. Oye, Tato, vamos a echar el tiempo atrás, platícanos cómo llegas al fútbol, dónde iniciaste tu carrera, bueno, en Pumas obviamente, pero antes de universidad jugabas en otro equipo, en las inferiores, desde luego. Sí, así es, mi querido Jorge, saludándote nuevamente. Recientemente, de hecho, publiqué ahí en redes sociales, bueno, en la única red social que manejo, que es Instagram, el aniversario de la América, un club en el que comencé pues, mis pininos de fútbol organizado, digámoslo así,
como amateur, por supuesto, e incluso empecé a sentir la competitividad del fútbol profesional. ¿Por qué? Porque llegué a fuerzas básicas, estuve en el América, estoy tratando de recordar, aproximadamente de los 5 a los 14 años, más o menos. Entonces sí, esa fue mi primera etapa. Todo esto, por supuesto, debido a mis padres, quienes veían en mí el gusto por el juego. Decidieron fomentarlo. El América era el lugar que nos quedaba cerca, era un lugar muy avanzado, muy bien desarrollada la Escuela del América. Y ahí crecí, aprendí mucho, y después vino mi paso a Pumas, donde me volví profesional y donde comencé mi carrera, ¿no? Oye, Tato, y además jugaste en muchas posiciones desde niño, porque ya como profesional creo que hasta portero alguna vez fuiste, ¿no? Así es, Oscarito, un abrazo. No sé si ya te había saludado o no, pero bueno, Pues otra no, vez. pero Un síguete, gusto. está bien, así eres. No hace falta, síguele. Está bueno. Fíjate que eso fue una característica en mi carrera, pero también lo fue en mi infancia y en mi juventud. Es decir, si bien en el América, estoy tratando de hacer memoria para no decir algo incorrecto, si bien en el América me desempeñé normalmente como un delantero, yo creo que en el América fui mucho más estable como delantero en la escuela de fútbol del América. A la vez yo jugaba en el Asturiano, en el equipo Sueve, y ahí raramente, y entiendo que era por gusto propio y porque los entrenadores, que siguen siendo mis amigos hoy en día, el Frank y Luis Eduardo, me lo complacían. Me imagino que era también que no lo hacía tan mal. Tenía una dualidad, jugaba a veces de portero y a veces de delantero. Me gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego al profesionalismo, cuando hay cáscaras de los días relajados, previos a partido, día previo a partido, quiero decir, pues también me ponía yo en la portería, y eso redundó en que pues, 4 veces durante mi carrera profesional tuve la oportunidad de ponerme el suéter de portero, porque mis compañeros, Moisés Muñoz, Ángel Comiso, después fue la bomba Ruiz Díaz, había sido antes, y se me va el cuarto. ¿Quién habrá? No, y Jorge Campos fue el primero. A esos 4 sustituí en algún momento. Entonces terminé jugando todas las posiciones del campo, porque en algún momento, pues, como recordarán, pues jugué también de defensor, de mediocampista, la mayor parte de mi carrera. El otro día, por curiosidad, digitalizando algunos videos viejos, por supuesto, de VHS que tenía por ahí, y esto le va a dar gusto a Jorge, por supuesto, vi la final que Monterrey pierde con Atlante, en la que yo juego, sí. Y esa final jugué 4 posiciones distintas, no me acordaba muy bien, pero comencé jugando de volante, expulsan a Roberto Hernández, me pasan de lateral, luego juego de central porque modifican el esquema, y ya no me acuerdo si luego paso a ser volante otra vez o algo así. Una constante en mi carrera. Oye, pues estuviste mucho tiempo de niño y en la adolescencia en América. ¿Por qué no seguiste en América y cómo se da tu paso a Pumas para finalmente jugar ahí como profesional, José Antonio? Fíjate, Lalo, que no tengo así plena conciencia de ello, pero lo que más o menos recuerdo y lo que me platican mis padres, mi papá mayormente, que en paz descanse, porque era el que más seguía mi carrera, era mi mayor seguidor, digámoslo así, fue una decisión suya. Yo tenía un primo, y digo tenía porque ya falleció mi primo hace algunos años, que era 3 años mayor que yo y que llevaba los mismos pasos, o yo llevaba los mismos pasos que él, mejor dicho, ¿no? Estando los dos en la escuela y fuerzas básicas del América, pues mi primo llegó a una edad donde ya pudiera estar jugando en primera división, y estaba un poco tapado, no había tantas oportunidades en América, y entonces mi papá se dio cuenta de eso, y yo estando 3 años todavía más chavo y todavía no siendo profesional, mi padre, cuando hago una pausa, me salgo del fútbol por dedicarme a otra cosa momentáneamente, cuando regreso al fútbol, él me convence, me propone ir a Pumas,
en donde teníamos una amistad con Miguel España y su padre, por ser del Asturiano, precisamente, del club asturiano. Y entonces es ahí donde mi papá me dice, yo creo que es mejor opción ir a Pumas, donde se abren más fácil y más rápido las oportunidades, y pues creo que no se equivocó, ¿no? Por eso el cambio. Oye, y en esa pausa fuiste cantante, ¿no? O algo así. ¿Fui qué? No te escuché. Cantante o algo parecido, ¿no? Ya cuenta. Efectivamente, sí, bueno, no es ningún secreto. Tuve un paso por la obra de teatro Vaselina, unos amigos míos que sí se dedicaban al rollo de la música, y Ben Ibarra, un personaje destacado en ese ambiente, me invitaron con ellos a ir a una audición para esa obra. Yo fui de colado, de metiche, con los cuates, y acabé quedándome, y me invitaron, y bueno, pues fue más o menos de los 13 a los 15 años que hice eso de Vaselina, y entonces, pues imagínate, una experiencia padrísima, ¿no? Lo disfruté mucho. O sea, pudiste ser americanista y timbiricho, ¿no? Podría haber sido, Karim, así es, nunca se sabe. Uno que otro Pumas se están infartando en este instante de lo que acabas de decir. Oye, pero José. por algo terminé siendo lo que soy, ¿no? Dicen que, bueno, yo así lo concibo, lo importante en la vida es la toma de decisiones, ¿no? Y claro, tal vez no me equivoqué. Oye, ¿pero qué significan estos equipos en tu identidad, en tu corazón futbolístico, Tato? Mucho, Lalo, mucho. Fíjate que yo no soy de los apasionados que creen que, a ver, por ejemplo, si eres Puma, tienes que odiar al América. No lo veo así. Me parece que es un deporte, que es un juego, que sí, tiene que haber rivalidad, pero bien entendida. Y para gente como yo, que hay muchos, por cierto, que pasaron no solamente por un equipo en su juventud, sino por varios en su profesionalismo, ¿por qué no tenerle agradecimiento, cariño, respeto, muchas cosas, muchos sentimientos a cada una de estas instituciones? Entonces, por supuesto que de América, sin nunca haberle ido a la América, y es extraño, ¿no? Mucha gente, entre cuates, platicamos, y habiendo estado en América nuevamente de los 4 a los 13, casi 10 años, o de los 5 a los 14, algo así, no haber sido americanista. No sé por qué, yo le iba al Toluca de chavo y esto era por herencia de mi padre, ¿no? Pero le tengo un gran cariño a la América porque sin duda tuvo que ver en mi aprendizaje, en mi formación de futbolista, ¿no? Y después, bueno, pues, ¿qué te puedo decir de los Pumas, por ejemplo? Que es, digamos, mi alma mater deportiva. Ahí firmo mi primer contrato profesional, ahí empiezo a experimentar los viajes, las concentraciones, y luego viene el debut y el campeonato, y mi primer gol, etcétera. Entonces, mucho cariño. Y luego nos podemos seguir, ¿no? Monterrey, donde más jugué, donde más goles anoté. Perdí mi primer final, el partido más doloroso de mi carrera. Y así cada uno, ¿no? Yo antes decía, Lalo, que consideraba yo a los equipos como las novias, que pues, tenías un recuerdo y un cariño, ¿no? Pero después recapacitando, creo que es más parecido a lo de los hijos, porque las novias, pues, por ahí te olvidas y ya, pues sí, el cariño es pequeño. Y el de los hijos nunca se pierde, y el de los equipos tampoco se pierde, porque lo que viví en Puma, lo que viví en América, lo que viví en Monterrey, en Santos, en Tigres, en Cruz Azul, en Morelia, en cada uno de ellos es para siempre, ¿no? Y es muy valioso, es muy querido. Oye, ¿cuál fue tu mejor momento futbolístico? ¿Morelia? Monterrey, yo elijo dos, Jorge, Monterrey y Morelia. Me parecieron momentos muy similares. Entiendo mucho que la gente recuerde más Morelia porque es más reciente, porque es más en una época de mayor difusión, porque además se involucra la Copa Libertadores, porque además son torneos cortos. Entonces, por ejemplo, en Morelia juego dos finales, ¿no? Tienes más fácil, más cercano el éxito, también el fracaso, ¿no? Pero bueno, creo que eso tiene que ver con que la gente recuerde más Morelia. Pero en Monterrey yo creo que anduve muy bien. Ya comentaba, ahí es donde más goles hice, donde más
regularidad, igual que en Morelia tuve. Llegué a selección nacional mayor por primera vez, etcétera. Yo destaco esos 2 momentos de mi carrera. Oye, Tato, y dentro de esas decisiones que hay que tomar y que las tomaste después de formarte profesionalmente en los Pumas, que además era cuando los Pumas tenían muchísimas opciones en la cantera, ¿no? Muy diferente al día de hoy o en los últimos años y con una gran generación, pero ¿en qué momento decides irte al Monterrey? Que sí, yo coincido, en Monterrey brillaste muchísimo, te quiere muchísimo la gente, y además llegaste en un momento en el que todavía no ganaban tanto como ahora, ¿no? Tantos títulos, a lo mejor no se exigía tanto como hoy la afición de Rayados les exige como si fuera el Real Madrid, como si tuvieran 40 títulos en las tribunas, cuando no es así. Tú llegaste a disputar esa final que además venían muy bien. Se va a enojar Jorge, pero bueno, pues venían con el técnico que después se fue a la selección, ¿no? Mejía Barón, que además, pues los agarrones de Inter se quedó Hugo Hernández, si no mal recuerdo, sí, ¿no? Que era el auxiliar, pero también platícanos de ese momento en el Morelia, porque estás en la historia de un equipo, en el único título de la historia, ahí eras pieza fundamental, Tato. El equipo que ya no existe. Sí, y ese puede ser otro factor que tenga que ver con el recuerdo tan constante de Morelia, ¿no? Porque fue una generación única, el único título de ese equipo, ¿no? Y que mientras no exista, como dice Jorge, como tal nuevamente y en primera división, pues puede llegar a ser el único de la historia, perdón por ser redundante y repetitivo. Sí, bueno, a ver, para terminar con lo de Monterrey, coincido con lo que dices. En Monterrey tuvimos aquella generación la oportunidad, el día que lo descubrí me llamó mucho la atención y ya les comenté que fue el partido más doloroso de mi carrera. Me dolió mucho perder aquella final con Atlante y me duele más a partir de que descubrí de que ese sería el único título de Monterrey en torneos largos, porque si bien Monterrey tenía un torneo previo ganado, había sido aquel torneo corto México 86, ¿se acuerdan? Claro, que fue único, fue modificado por el Mundial. Entonces, aquel título con Monterrey hubiera sido muy especial por muchos motivos. Pero después, pasando a tu pregunta sobre Morelia, bueno, también una época maravillosa para mí, porque ya la viví como un futbolista maduro, como una persona mucho mayor, ya casado, ya con hijos, y eso te da otro panorama, ¿no? Y precisamente creo que eso me ayudó a sacarle mayor jugo a mis capacidades personales, evidentemente acompañado por un gran plantel, bien dirigido, con una personalidad especial, porque no considero que fuera un plantel muy destacado y dentro de los mejores del fútbol nacional en aquel momento. Estaba más relacionado con gente inteligente, con gente con personalidad e ideas claras, de fines comunes, y luchamos mucho para conseguirlo. Entonces, grandes recuerdos, porque esa misma generación, ya lo mencioné, jugamos Libertadores y ese equipo llegó a jugar muy bien al fútbol, porque es un equipo evolucionado del campeón, se va reforzando, hay un cambio en la dirección técnica y el equipo va creciendo, llegamos a jugar realmente muy bien al fútbol, afortunadamente. De hecho, yo les comentaba que jugué 2 finales de torneos cortos en México, jugamos Libertadores, jugamos una final de Conca Champions, y todavía esa generación, cuando yo me voy, si mal no recuerdo, disputa 1 o 2 finales más, en un periodo corto. Aquel Morelia hizo muchas cosas. Morelia histórico, ¿no? Por lo que refieres, y lo desaparecieron después de casi 70 años, José Antonio. El otro día platicaba yo con Juan Villoro y me decía Juan Villoro, el directivo quiere el dinero rápido en México. Si fueran directivos mexicanos los que dirigieran en Argentina, me decía el gran escritor mexicano Juan Villoro, se llevarían al Boca Juniors a la Patagonia. Abominable lo de Morelia. ¿Qué piensas de eso? Más allá del interés comercial, lo que TV Azteca ha hecho con Morelia, ¿qué piensas?
Mira, Lalo, mientras he ido creciendo, precisamente relacionado un poco con lo que mencionábamos al comienzo de mi vida, de haber podido ser ya jugador, directivo y estar en los medios de comunicación, intento no juzgar demasiado, porque me doy cuenta que es muy fácil equivocarse. Que difícilmente tenemos las cartas sobre la mesa suficientes para ser acertados en nuestro juicio. Sin embargo, sé que es parte de esta vida y de los medios de comunicación. Entonces, mi opinión es que hay culpas compartidas. Tú mencionas a TV Azteca y seguramente tiene un rol preponderante en esa decisión, porque son a quienes pertenece el equipo en aquel momento y quienes deciden deshacerse de él para que salga de esa plaza, ¿no? Y seguir siendo propietarios, pero en una nueva. Pero seguramente no son los únicos malos de la película. Yo no sé si la federación tenga, y seguramente así será, un grado de responsabilidad. Y estoy seguro también que la afición y los comerciantes, los empresarios, mejor dicho, de Morelia, michoacanos inclusive, también deben tener su parte de responsabilidad, porque hasta donde conozco, habiendo sido directivo y jugador del equipo mucho tiempo atrás, pues nunca hubo esa inyección de dinero y ese apoyo necesario para que hubiera sustento, ¿no? Y se intentó mantener al equipo una y otra vez, no era la primera vez en que se amenazaba con salir. Entonces, en conclusión, creo que hay culpas compartidas y lo que sí está claro es que termina siendo pues triste, ¿no? Porque sufre la afición. Yo tengo amigos que iban al estadio a ver al Morelia hace 40 años y eso ya no lo tiene, ¿no? Entonces son los más perjudicados, sin lugar a dudas. Fue un albazo, como le dicen coloquialmente, ¿no? O sea, la afición se durmió con su equipo en Morelia y cuando despertó el equipo ya estaba en Mazatlán. A mí sí me parece, como dice Lalo, aberrante. Haciendo un poco de historia también, Tato, tuviste muchos y muy buenos técnicos. Sé que tienes un afecto muy especial por Miguel Mejía Barón, pero aparte de Miguel, ¿a qué otro técnico le aprendiste en el fútbol mexicano? Primero le sumo al afecto que correctamente mencionas sobre Miguel, que mi apreciación de haber tenido en Miguel al mejor técnico no es solamente por el afecto, es un tema que intento llevarlo al lado objetivo de las cosas. Y en mi análisis encuentro a Miguel Mejía Barón como el mejor técnico que tuve por como dicen acá mis nuevos paisanos, por el overall, o sea, por un poco el todo del manejo de las circunstancias de liderazgo de Miguel Mejía Barón, de sus capacidades en general. Pero después de eso, le aprendí a todos algo, eso sin duda, y como dicen por ahí, a algunos les aprendí lo bueno, lo que hay que hacer, y a algunos les aprendí lo malo, lo que no hay que hacer. Pero enfocándonos en lo bueno, y así rápidamente, a bote pronto, te digo que, por ejemplo, Rubén Omar Romano seguramente fue tácticamente uno de los que más me enseñó. Después, el Flaco Tena era muy bueno para llevar el vestuario. No puedo dejar pasar a Alfredo Tena, Alfredo Tena era muy completo. Detrás de Miguel Mejía Barón, Alfredo porque era un gran estratega, sí es cierto, enfocado más al aspecto defensivo del juego, pero era su naturaleza. Él estudió incluso en Corbelliano, seguramente. Coverciano, ahí está, no lo pronunciaba bien, y la escuela italiana de aquella época estaba enfocada hacia ese estilo de juego, ¿no? Pero era buenísimo Alfredo en lo estratégico, en el manejo de grupo. Siempre decía, y perdón que me salga un poco del tema, pero pues es simpático, yo siempre decía que Alfredo Tena era camaleónico.
cuando estaban al frente del grupo, en el pizarrón dando instrucciones tácticas, era un maestro, daba una cátedra, no solamente tácticamente, sino en su lenguaje. Era muy elevado, era muy preciso, muy correcto, al grado que yo decía, wow, habrá cosas que algunos de nosotros no le entenderemos, ¿no? ¿Qué estará queriendo decir? Y después salíamos al terreno de juego y podía correr al lado de ti porque estaba físicamente y sigue estando mejor que los jugadores, y correr contigo y ser uno más y darte una quitada y hablar con lenguaje muy coloquial, un maestro, Alfredo, también. Pero sí, bueno, muchos entrenadores, pero si me vienen a la mente, yo creo que por algo será quienes destacan, ¿no? Oye, Y ahí pero se los ha rapidísimo, Oscar, comido. perdón. Oscar, sí. rápido, mira, Alfredo Tena y Mejía Barón, más allá de lo estratégico, lo que es la identidad, lo que es el juego limpio, gente positiva en ese aspecto, Tato, y no hay muchos de esos, ¿eh? Concuerdo 100%, Lalo. No puedo decir más. Tipazos, excelentes personas. Era justo lo que te iba a preguntar, o sea, ¿se los ha comido el fútbol mexicano? ¿Se come el fútbol mexicano a los buenos personajes, Tato? Porque la semana pasada hablábamos con Rubén Omar Romano y coincidíamos en eso, ¿no? Ese Morelia, que pudo haber sido campeón de la Copa Libertadores y lamentablemente se cruza con el América, que también venía muy bien, y luego para la Copa del Mundo y todo eso. Tú venías de líder de goleo en la Copa Libertadores, estratégicamente un técnico con personalidad. Alfredo Tena, que muchos chavos pues a lo mejor lo ven como un símbolo americanista y ya no conocen a fondo lo que acabas de decir en dos palabras, ¿no? Que es técnico, táctico y además con una personalidad increíble para hacer grupo. El mismo caso del Flaco, que ha tenido más oportunidad, pero esos dos técnicos primero que te mencioné, que están fuera de la baraja del fútbol mexicano. Y sumaríamos a Miguel Mejía Barón, que ha regresado como directivo afortunadamente a los Pumas, pero yo el otro día dije que el fútbol mexicano provocó que nos lo perdiéramos. Nos perdimos por lo menos 2 décadas a Mejía Barón como técnico, lo que hubiera avanzado el fútbol mexicano si Mejía Barón no se hubiera hecho a un lado por su decisión propia. Sabemos todos cómo es la integridad del doctor Mejía Barón, y dijo, este fútbol, este mundillo no va conmigo, quiero ser feliz. Entonces, ¿se ha comido este fútbol a los personajes más capacitados, Tato? Uy, es profundo. Habría que analizar un montón de cosas, porque yo creo que los individuos también pues toman sus decisiones con base a su personalidad, a su forma de ser, a sus gustos, a su manera de ver la vida. Entonces, insisto, para juzgar esta situación, habría que tener aquí a Miguel y a Alfredo y que ellos dijeran, sí, efectivamente, yo me hice a un lado, o intenté no hacerme a un lado, pero me hicieron a un lado por esto y esto y esto y lo otro, porque a lo mejor es simplemente que no quisieron, y si no quisieron, no porque no fue, porque el fútbol mexicano sea como es o era como fuese, sino más bien porque ellos preferían otra cosa, ¿no? No sé, como por ejemplo yo ahorita que estoy en una etapa de mi vida que me gusta estar donde estoy en una situación familiar que quiero priorizarla y enfocarme en ello. El futuro dirá qué sigue, ¿no? No lo sé. Yo creo que el fútbol mexicano tiene muchas virtudes. Estoy claro que hay muchas cosas por mejorar. Eso lo hay hasta en la Premier League, que es la mejor del mundo. Pero yo soy de los defensores del fútbol mexicano en general, Oscar. Hay cosas que tienen que cambiar, unas que han cambiado, por ejemplo, el famoso Pacto de Caballeros que se dejó atrás, y creo que el fútbol mexicano en un balance general, en un análisis que se pudiera hacer a fondo, tiene muchísimas más virtudes que defectos. Por algo es una de las mejores ligas del mundo, eso yo estoy convencido, ¿eh? No te quiero comprometer, Tato, pero ¿te traicionó Javier Aguirre? No,
¿no? No me traicionó, no lo siento así. Él tomó su decisión, muy respetable. Podría decirte, y lo digo, que creo que fue equivocada. Yo creo que hubiera sido yo bastante útil para aquel equipo. No hubiera sido una solución, no se me malinterprete. Yo no fui Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Platini, ni Cuauhtémoc Blanco. Entonces yo no hubiera ido a tomar las riendas de aquel equipo y hacer diferencia. Pero sí andaba muy bien, estaba maduro, hubiera servido para el grupo. Tan estaba maduro que hubiera servido jugando o sin jugar, no hubiera ido a hacer problemas y no me tocaba jugar. Bueno, Javier toma su decisión, lo entendí en ese entonces, lo he entendido más todavía con el paso del tiempo, porque uno madura y se da cuenta que son responsabilidades en donde hay que tomar decisiones y donde no es blanco o negro, hay un montón de matices, ¿no? Pero sí creo que se equivocó y pues Javier ha demostrado ser un gran entrenador después de eso y seguramente ha tomado decisiones buenas y malas en el camino, como todos las tomamos. ¿Y cómo quedó la relación con Javier Aguirre después de ese episodio, Tato? Eso sí cambió, Lalo, porque, mira, ya que te metes en ese aspecto más personal que profesional, yo consideraba llevar una amistad con Javier en aquel entonces, fíjate, al grado de pasar algún año nuevo juntos, ¿no? Su mujer y mi mujer y yo, a ese nivel. Entonces, no porque no me haya llamado, ojo, aclaro, sino porque no lo platicó directamente conmigo, por ese nivel personal, de relación personal, que al menos yo interpretaba que era de amistad, pues yo consideraba que pudo haberme dicho, oye, pues está así y así y así la cosa, ¿no? Eso fue lo único, pero no pasó nada, es decir, la relación se enfrió, sí, por supuesto, pero he visto a Javier muchísimas veces más, nos hemos hablado por teléfono, nos hemos visto en aquel mismo mundial, después en, ¿qué fue? Brasil, 2014, perdón, nos sentamos a cenar juntos por última vez, después recientemente él dirigiendo a Rayados y yo participando con Juárez, nos saludamos, la relación es muy buena y madura, no hay ningún problema en lo absoluto. Tú dices, se equivocó. En estas charlas posteriores, donde pues seguramente se limó alguna aspereza, ¿él te ha dicho, me equivoqué o no lo acepta? No lo hemos tocado nunca, Lalo. Jamás ha salido el tema. Y seguramente tiene que ver con que yo no lo necesito. Es decir, no es algo que tenga dentro y que necesite platicar con Javier. Si sale, me sería muy interesante conocer su versión de las cosas, como no, pero no es algo que me quite el sueño, no es algo que me tenga traumado, ni mucho menos. Y seguramente tiene que ver con que siempre que está Javier y estoy yo, hay más gente de fútbol y tocar temas personales pues no tiene ningún sentido. Tal vez algún día que nos tomemos un café, él y yo solos, a lo mejor lo abordamos, ¿no? Pero no lo siento necesario. Si llega a darse, estará curioso. Fíjate, no es porque estés aquí. Gabriel Caballero también es muy buen amigo nuestro. Me parece un gran jugador de fútbol, pero sí, evidentemente estabas en mucho mejor momento tú, y creo que incluso para ser titular en la Copa del Mundo. No te causó tampoco ningún conflicto con Gabriel, ¿verdad? Es bien interesante lo que comentas, Jorge, porque fíjate que está muy extendida esa versión, digámoslo así, y la entiendo. ¿Por qué? Porque una cosa parecida a lo que sucede con Funes Mori hoy en día, ¿no? Gabriel era el único naturalizado de aquel plantel que termina llevando Javier. Sin embargo, Jorge, yo creo que no necesariamente mi llamado tenía que ver con el no llamado de Gabriel. Yo creo que hay otros jugadores, y no voy a dar nombres porque no soy quien yo para decidir este debió haber ido y este no, pero sí en mi apreciación muy subjetiva, considero que había jugadores que estaban por debajo de Gabriel y mío en su nivel. Es decir, que pudimos haber ido Gabriel y yo a aquel equipo y algunos otros jugadores, alguno que pudiera salir para que yo hubiera entrado, que quedarse. Entonces,
Mi percepción es que el debate no es debió haber ido Gabriel y debió haber ido yo. Creo que algún otro jugador pudo no haber ido y yo haber estado en su lugar. Pero bueno, eso es cosa del pasado. Si me generó algo con Gabriel, en lo absoluto. Gabriel y yo mantuvimos una gran amistad durante mucho tiempo. Yo lo sigo considerando amigo. Tengo que decirlo aquí abiertamente porque sale y no voy a ser hipócrita. Recientemente la relación se ha enfriado por parte de Gabriel. Él salió de Juárez cuando yo estaba allá y él se molestó con esa situación y desde entonces no hemos tenido comunicación, pero yo le tengo un aprecio y una admiración. Es un enorme ser humano, Gabriel Caballero. Hay dos temas aquí que te quiero preguntar y los dos no tienen nada que ver. Uno es lo del naturalizado y otro es lo de ese paso por Juárez, Tato. Me voy a ir por el primero. ¿Ves a Rogelio Funes Mori jugar la Copa del Mundo con la selección mexicana? ¿Entiendes ese fenómeno que entra de cambio, le abuchea el Azteca, mete un gol y el Azteca lo aplaude? No lo entiendo. Y esto es bien interesante porque creo que tenemos una gran responsabilidad todos los que estamos en el mundo del fútbol mexicano para mejorar nuestra cultura futbolística. Precisamente viendo recientemente por televisión el partido Honduras-México, en el que creo que México hace un gran partido, reflexioné un asunto parecido al que acabas de mencionar, Oscar, y te lo comparto. Hay una serie de jugadas muy buenas en el partido por parte de México que terminan por no ser goles y la gente se entusiasma y en el momento de la finalización, por lo menos, y puedo estar equivocado al estarlo viendo en televisión y no presente en el estadio, por lo menos mi sensación es de que la afición hace como que se desilusiona, ¿no? Uh-huh. Esa gran jugada, que de hecho lo fue, termina en un final no tan feliz. Y entonces el estilo del seguidor mexicano es desilusionarse. Mi análisis en varios momentos de la transmisión de ese juego fue, wow, qué interesante. Esto en otros países con una mejor, esa es mi apreciación, mejor cultura futbolística, esa jugada hubiera terminado con el público aplaudiendo. En México somos muy críticos y no valoramos cosas que están bien hechas, que a lo mejor no tienen un final feliz, porque es así, somos seres humanos, somos deportistas y hay competencia y hay error, pero no sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Sí, no me quiero alargar mucho y tiene que ver con lo que mencionas, ¿no? Esta cultura de primero te abucheo y luego te aplaudo, no está muy bien. Tenemos, creo yo, muchísimo por mejorar en ese sentido, porque a veces Lalo lo mencionaba, criticamos a la federación y a los directivos, pero creo que todos, medios de comunicación, aficionados, jugadores, directivos, tenemos un montón de cosas que aprender y mejorar para el fútbol mexicano, que de por sí es muy bueno, pero podemos llegar a niveles realmente mejores si avanzamos en esos aspectos. Lo de Juárez lo dejamos para la siguiente ronda, porque ya nos prendimos con este tema que creo que está muy sabroso, Lalo, pero es interesante lo que destaca el Tato y hay una gama de preguntas, ¿no? Y de puntos de vista en torno a la selección mexicana. Si Martino empezó bien y se le cayó el equipo, si es o no el entrenador ideal para la selección mexicana en la actualidad, Tato. A mí me gusta y mucho. Me parece que es un entrenador con ideas claras, con una metodología de entrenamiento acorde a su modelo de juego, que hace que realmente se ponga en práctica lo que él busca en esas ideas claras que menciono en un principio, y que además son ideas muy acordes al biotipo y al estilo, a la ideología del futbolista mexicano. Encajan muy bien. Entonces creo que se tiene que continuar por ese camino y creo que ese camino es el correcto. Hasta ahora no ha hecho más que otros técnicos. Es más, ya entró a la historia y ahí está el dato duro.
perdió 2 finales seguidas contra Estados Unidos. Eso ya marca la historia de Martino, que a mí me parece, Tato, que se le sigue juzgando por su brillante historial, por sus logros en el pasado, y nos estamos olvidando ya de juzgarlo por lo que está haciendo o lo que no está haciendo con la selección. En mi punto de vista, va de más a menos, ¿no? Creo que ha sido este año lo peor que hemos visto de Martino. ¿Estarías de acuerdo o no? Respeto tu opinión, pero no la comparto, Lalo. A mí me parece que en el fútbol se gana y se pierde. Lo importante es cómo. Y yo creo que este equipo juega bien al fútbol. Contra Estados Unidos jugó bien las finales, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Incluso se me hacen un par de partidos espectaculares, precisamente hacia el punto que iba. Estados Unidos ha evolucionado un montón. Y no solo Estados Unidos, con CONCACAF en general. Lo que vino a mostrar Canadá, lo que hace hoy Panamá. Creo que se nos queda muy guardado el pensar que CONCACAF está muy por debajo y ya no es tan así, ¿eh? Se compite bastante bien y entonces creo que esas 2 finales, que por supuesto duelen, porque aparte son contra Estados Unidos, un rival, el rival, y en un periodo muy corto, pero en ambas finales yo me quedaría con el cómo. Y el cómo es que se compite muy bien, porque Estados Unidos compite muy bien. En una de ellas, si mal no recuerdo, tenemos un equipo diezmado, no están la mayoría de los jugadores, también Estados Unidos, es verdad. Sí. Y en la otra merecíamos ganar, fuimos mejores, con un gran Estados Unidos, jugando muy bien el fútbol. Entonces, yo creo que hay que juzgar más bien eso, no solamente el decir se perdieron, que estoy de acuerdo, hay que intentar ganar y México tiene que intentar ganar. Pero ahí está es como si dijéramos, ahora Greg Berhalter se tiene que ir porque México es líder de la eliminatoria y Berhalter está ahí recientemente perdiendo con Panamá. No, se gana y se pierde y Berhalter está haciendo un gran trabajo con Estados Unidos. Sí, yo no he sugerido que se vaya el Tata Martino, ¿no? Yo lo que creo, y ahí está el dato estadístico, que a mí me gusta mucho recurrir a la estadística, es que ha ido de más a menos, ¿no? Y ahí están sus números. Y yo te diría hasta el desempeño, ¿no? De la selección más allá de los resultados. Te pregunto, Tato, ¿hace falta naturalizar jugadores para llevarlos a la selección cuando ninguno ha hecho diferencia? Y yo digo, a mí me tocó verlo, si no naturalizamos a Caviño en su momento, cualquiera de los demás le queda grande el lugar de ser seleccionado nacional si no naturalizamos a aquel que era un monstruo en el fútbol. ¿Hacen falta? Primero, me gustaría decirte que estoy de acuerdo con lo que dices, de Tata Martino. Hay que ser exigentes, no es nada más el Tata es el Tata y ahí está y que se quede. No, por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que hay que seguir evaluando y hay que seguir exigiendo, porque si hace rato dije que el fútbol mexicano está en un muy buen nivel, hay que demostrarlo y entonces hay que exigir. Y además es un puesto de mucha responsabilidad y en donde se cobra bien y etcétera. Entonces coincido contigo, hay que ser exigente. Simplemente a mí me parece que se va por buen camino. Ahora, en relación a tu pregunta, Lalo, es muy, muy difícil de responder porque te voy a ser bien sincero. Mi mente me dice que no deberíamos de ser tan piquis, si me permiten la expresión. Vivimos en el siglo XXI, vivimos en un mundo globalizado y he aprendido que el mundo del ser humano, que somos quienes regimos este planeta hoy en día y hasta lo modificamos, está regido por ideas. Y entonces pues, tenemos la idea de que pues, nació allá y por lo tanto es argentino o es X. En este caso me viene argentino por Funes Mori. Pero pues realmente la ley lo permite y se hace en muchos otros lugares. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque eso me dice mi mente. Pero mi corazón sigue siendo un poco antiguo. Y entonces mi corazón sí de repente me dice, si vamos a tener un naturalizado, como bien lo mencionas tú, la tiene que romper. Porque nuestro sentimiento patriótico, que mi mente me dice, a ver, déjalo a un lado,
me dice, tiene que ser mucho mejor que Henry Martin, por ejemplo, ¿no? Y no veo que tenga que estar por encima de Henry Martin. Entonces, espero estar contestando la pregunta, no soy tajante, mi mente me dice una cosa y mi corazón me dice la otra. Y creo que, a final de cuentas, el que sea mejor, y hay que ponerlos a competir, y seguramente es lo que hace el Tata, me quiero imaginar, deberá de estar. Lo que tengo muy claro es que ahí el titular es Raúl Jiménez. Si nos ponemos a debatir, como vi por ahí en un periódico recientemente, de quién debe de estar, si Raúl Jiménez o Funes Mori, estamos todos locos. Hay un nivel de diferencia, creo yo. Raúl está al nivel top del mundo hoy en día. Mi percepción es que hay que debatir si está, por ejemplo, Macías o Funes Mori, o Henry Martin o Funes Mori, me puedo alargar con otros, ¿no? Este es un debate que nos tomaría muchísimo tiempo y no terminaríamos nunca. Yo en este caso, Tato, estoy con Lalo en el tema de los naturalizados. Yo creo que el naturalizado tiene que ser notablemente mejor que el nativo, pero bueno, entiendo también que Funes Mori es mexicano porque así lo dicta la Constitución y ya está, ¿no? Aunque yo prefiero al jugador mexicano nacido y formado en su país que a un extranjero que se naturaliza solamente para jugar al fútbol por otro país y tener el acceso a una Copa del Mundo, porque Funes Mori no iba a ir nunca a un mundial con la selección de Argentina. Vamos a cambiar de tema, Tato, porque no nos queda tanto tiempo y todavía hay temas a tratar, mi querido Tato. ¿Por qué saliste de Juárez? ¿Por qué salí de Juárez? Porque así lo decidí. A ver, empezaría por aclarar que mi participación con Juárez fue siempre de manera amistosa y, digamos, informal en el aspecto legal, digámoslo así, ¿no? Es decir, nunca hubo un contrato por medio, fue una invitación del presidente en aquel entonces, buen amigo mío, Memo Cantú, quien me sugiere, porque yo necesitaba y quería seguir viviendo en los Estados Unidos, no podía mudarme de aquí, y entonces ante su invitación formal, yo le digo que no puedo y él me dice, bueno, ¿y qué tal si vas y vienes de manera informal y me echas la mano? Lo habla con los dueños, todos están de acuerdo y yo les digo, bueno, de esa manera sí, les puedo ayudar, les doy mi opinión, por eso se me nombró asesor externo, ¿no? Y entonces, habiendo dicho lo cual, la situación evolucionó de tal manera que hubo buena relación química con los dueños. Después vino el tema de que Memo Cantú renunció, decidió salir y yo debí irme con Memo. De hecho, esa era mi intención. Yo cuando Memo me comparte que va a renunciar, yo le digo, bueno, pues nos vamos, ¿no? Yo llegué contigo por invitación tuya, me voy contigo. Pero Memo mismo me pidió, a sugerencia de los dueños, que me quedara. Me dijo, yo no tengo ningún problema, y me dijo, inclusive, te pido que te quedes porque tengo buena relación con los dueños y porque yo estoy dando un paso al costado, y si ellos quieren que les ayude, pues yo me gustaría que les ayudaras. Entonces, ante la petición ya luego formal de los dueños, decidí hacerlo así. Fueron más constantes mis idas para allá, más permanentes en el sentido de quedarme más tiempo, pero después, siempre sabiendo que era un interinato y siempre sabiendo que era una transición, a que ellos tenían que buscar a alguien que llegara y se quedara de forma permanente. Yo no podía hacerlo, eso estaba claro desde un principio. Y para responder finalmente tu pregunta, cuando ellos finalmente toman su decisión y traen a la nueva directiva, encabezada por Miguel Ángel Garza, pues yo cumplo con entregar, con hacerle saber a Miguel, al Tuca, quien ya había decidido Miguel traer, les comparto lo que se había hecho en la administración anterior, les cuento lo que estaba yo haciendo en ese interinato, porque ya había cosas por hacer, el tiempo avanzaba y había que empezar a planear, pero pues ellos llegan y traen otras ideas, tienen otra ideología, y en ese momento, cuando se les contrata, yo le hago saber a los dueños que yo no encajo en el proyecto y que es momento de hacerme a un lado, y así lo decidí. Tanto es así que lo que yo había comenzado a hacer
todo se desbarató, se deshizo y se empezó un proyecto nuevo, ¿no? O sea, tú te saliste y no te pidieron salir. Y mi pregunta tiene que ver con cuándo vuelves a entrar, porque has sido directivo, has sido director deportivo del día a día. Ese asesoramiento externo pues está muy interesante. Pero te pregunto, Tato, ¿por qué nunca fuiste técnico? Si conozco tus ideas, te gusta la cancha, nunca pensaste en ser entrenador, ¿podría existir esa posibilidad de verte como entrenador o de regresar como directivo al fútbol mexicano? Por orden, Oscarito, me preguntaste primero si yo me salí, sí, yo me hice a un lado, yo decidí agradecerles y ya no continuar. Segunda, ¿cuándo viene mi regreso? No tengo certeza, todavía tengo algunas prioridades por acá en los Estados Unidos, lo cual por lo menos del fútbol mexicano me aleja. No falta mucho para que esas prioridades terminen. Me imagino que unos 6 meses aproximadamente ya habré terminado con mis proyectos personales por acá y entonces decidiré cuál es el siguiente paso. Y por último, tu pregunta sobre la cancha es una de las ideas que tengo en mente. Estoy preparándome en todo momento, no he dejado de hacerlo. Sigo viendo mucho fútbol, veo más fútbol que nunca, estudio mucho, comparto ideas con gente que está metida en el fútbol, escucho, veo, leo, y parte de eso es que estoy haciendo mi curso de entrenador, ya estoy muy avanzado, estoy cerca de terminarlo, y entonces podría ser una alternativa a lo que tú mencionas de cancha. Insisto, no lo tengo decidido. Te cuento que cuando me retiré y decidí estar del lado directivo y no del lado cancha, fue por una razón muy, muy, muy clara, muy, muy específica, que fue el hecho de que yo ya era padre cuando me retiro y el fútbol cancha es muy inestable, los proyectos son cortos y eso sí he de decirlo, en México más que en muchos otros lugares. Entonces, no era algo que me llamaba la atención, el ver a mis hijos crecer moviéndose de un lado a otro no era algo que me entusiasmara. Yo vi a hijos de entrenadores vivir esa vida y no les encantaba, ¿no? O vi a entrenadores separarse de su familia porque decidían quedarse anclados en un lugar y el entrenador era el que iba y venía y tampoco era mi estilo de vida. Entonces, por eso no lo tomé en aquel entonces. Ahora, dicho esto, hoy en día mi vida es diferente. Mis hijos son ya muy independientes. De hecho, uno de los proyectos de los que les hablo es que mi hija termine su preparatoria, su high school acá, y en los Estados Unidos en ese momento vuelan, y entonces mi hija en 6 meses volará, y entonces estaremos mi mujer y yo como recién casados, ¿no? Solos, y eso puede permitir... Como Toy Story. Exactamente, exactamente, y eso puede permitir que la cancha sea una opción. No lo sé, estoy en esa toma de decisión y pronto la tomaré. En un medio, José Antonio, como el mexicano, donde los promotores son los que mandan, ¿tú tienes promotor o Tato Noriega se maneja independiente? No tengo promotor, Lalo, nunca lo tuve. Tengo claro que eso ya es parte del fútbol, es inevitable el lidiar con ese mundo de los promotores. No quisiera decir que es necesario para trabajar. Nunca lo necesité, pero bueno, han pasado muchos años, son 13 años aproximadamente desde la última vez que estuve formalmente en el fútbol profesional. Entonces ya ha evolucionado ese tema. Entonces, no tengo promotor y no sé si lo voy a necesitar. No tengo respuesta, Lalo. Por lo pronto, no lo estoy planeando utilizarlo y no sé si lo voy a necesitar, te soy honesto. Creo que ya tocamos casi todos los puntos, Tato, pero me falta uno, o nos falta uno. ¿Por qué te dejamos de escuchar y de ver en ESPN? Pues por una decisión de la empresa misma. Fue cambiando el modus operandi de los medios de comunicación
y me refiero no solamente a cómo se proyectan el contenido, ¿no? Con tantas plataformas que hay hoy en día, sino también, digámoslo, en forma, que es las diferentes plataformas, y en fondo, es decir, cómo se hace. Y ambas cosas, por mi perfil, la empresa decidió que ya no era yo pues el perfil ideal para lo que ellos estaban buscando, entonces me lo hicieron saber y por eso ya no he salido al aire con ESPN desde hace 2 años y medio. Espero haberme explicado, ¿no? Y si necesito ser más específico, pues sí, el comentarista, el periodista, comenzó a ser un poco más gritón, un poco más controvertido, un poco más de debate, en muchas ocasiones debates desde mi punto de vista innecesarios, creados. Arreglados, sí. Arreglados, sí. Y nunca me sentí parte de eso. Viví la transición, desde que empecé en los medios hasta el último día que estuve en ellos. Tuve una lucha de muchos tipos, ¿no? Inclusive, no solamente de esa forma, sino de, por ejemplo, tener que ver 5 partidos a la vez y luego ir a una mesa a debatirlos. Cuando si ves 5 partidos a la vez, es muy poquito lo que puedes debatir, no lo ves a fondo. O estar comentando un partido y otro llevándose a cabo, y entonces por lo tanto no lo ves, ¿no? Porque pues, el que estás comentando le pones atención. Y después tener que ir a una mesa y te piden que hables de aquel partido que estaba a la vez, y es imposible. Y entonces nunca me presté para eso. Eso generó dificultades en mi relación con la forma de hacer las cosas y por eso terminé saliendo. Pero mejor recuerda lo primero, cómo debutaste siendo futbolista en esos enlaces radiales con Heriberto Murrieta. No, bueno, como no, ahí nos encontramos y nos conocimos ustedes y yo, medios de comunicación diferentes, ¿no? Un gran agradecimiento al buen Beto que me invitó innumerables ocasiones a hacer mis pininos y a equivocarme para aprender. Y eran otras épocas, Lalo, ¿no? Antes no. Pero yo le preguntaría a José Antonio, ¿y cuál era entonces el perfil que te pedían? Porque yo te diría, el perfil ideal para un medio es que el que está ahí en la pantalla tenga credibilidad, y tú la ganaste, la credibilidad. ¿Qué te pedían entonces o cuál era el perfil? No, a ver, Lalo, no era una petición, digamos así, formal, escrita de si no haces esto no sirves o si no haces esto te vas. Era peticiones como específicamente las que te acabo de contar, ¿no? O sea, diferencias de ese tipo de tener que hablar en una mesa y debatir de algo que no pude ver o no pude ver con atención. Y yo siempre manifesté que eso no lo haría, ¿no? Y eso fue generando división, de diferencias. Entonces, eso era específicamente, ¿no? Esa es mi percepción. A lo mejor sientas aquí a un directivo de la empresa o a un excompañero o alguien y te dice, no, pues tanto se fue por malo, ¿no? Mi percepción es la que les estoy compartiendo. Y es lo que veo, ¿no? De lejos, siendo bien honesto, y hace rato se los decía, yo creo que el fútbol mexicano tiene mucho por crecer y los medios podrían hacer mucho, mucho para ayudar al fútbol mexicano. Hace mucha falta modificar muchas cosas que ayudarían a que fuéramos mejores todos en esta burbuja, ¿no? del fútbol. Hace falta más conocimiento, hace falta más información, hace falta más preparación que gritos y pues caer en este ejercicio de opinar, ¿no? Porque hoy se opina de todo y muchas veces sin saber. Decías hace rato, fue injusto que no te llevaran al Mundial. ¿Esta situación en la televisión te parece injusto lo que has vivido, José Antonio? Wow, qué interesante, Lalo, no me lo había planteado. Lo veo muy diferente a lo del Mundial, porque lo del Mundial sí era una aspiración, sí era jugar un Mundial para un futbolista es el pináculo, ¿no? de tu carrera.
Como comentarista, creo que conseguí llegar hasta pues, la mayor aspiración que pude tener, ¿no? Dentro de la empresa, tú sabes que hay muchas variables, puedes tener derechos para unas cosas y otras no, pero dentro de la empresa que me tocó trabajar todos esos años, pues, fui muy afortunado de vivir Champions Leagues y mundiales y llegué a donde quería llegar. Después, pues, nuestros caminos se separaron, entonces no lo veo como injusto porque sería injusto, Lalo, si yo hubiera querido encajar en esa forma y decir, sí, me quiero quedar porque me gusta lo que hacen y quiero seguir aquí. Más bien se fue haciendo así y era lo natural, mi camino estaba para acá y el de ellos estaba para allá y entonces era muy normal, muy natural que termináramos separándonos tarde o temprano, ¿no? Entonces no lo siento injusto, lo siento más como natural. Espero explicarme, caray. Oscarito, ¿algo más? ¿O dejamos no, pues nada, reiterar que esperamos verlo de regreso en cualquiera de las decisiones. Yo preguntaría para finalizar cuáles son las prioridades, si la cancha, la oficina o el análisis, porque pues a mí me gustó siempre verlo en esas tres opciones. Como jugador, ahora no puede ser, pero a lo mejor hacer los pininos como entrenador, como directivo y regresar a la oficina, o como analista, que a mí me parecía estupendo, un futbolista que, como dice Lalo, tenía credibilidad hablando en los micrófonos, un hombre que sabe hablar, porque además es licenciado en ciencias de la comunicación, cosa que no muchos, y un hombre que ha estudiado para hablar y para comunicarse. Me gustaría verlo en cualquiera de las etapas, mi querido Tato Noriega. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, pero esperamos pronto poder volver a saludarnos. No, pues muchas gracias por tus palabras, Oscarito, por su buena vibra de siempre. Los felicito porque dentro de esto que hablábamos de los cambios en las formas de los medios de comunicación, ustedes se han mantenido de alguna manera en esas otras formas, ¿no? Entonces viene bien para el equilibrio. Y ya a manera de broma, la vida sí es injusta, ¿no? Porque mencionaste todas esas posibilidades que puedo llegar a tener hacia adelante y qué triste que la de futbolista ya no, ¿no? Porque sería la que elegiría sin lugar a dudas, ¿eh? Yo, si algo me dediqué a hacer en mis etapas finales de futbolista y todavía como directivo, fue tratar de hacerle entender a esos excompañeros que todavía jugaban que alargaran su carrera lo más posible. No hay nada mejor que ser futbolista cuando realmente te gusta, ¿no? Porque es seguir jugando, seguir disfrutando, seguir estando sano, seguir ganando buen dinero, seguir teniendo tiempo libre. Es maravilloso, pero esa ya no hay oportunidad. Así es que ya veremos qué decido, Oscarito. Por lo pronto les mando un abrazo y les agradezco su tiempo. Pues gracias, José Antonio. De mi parte, yo te diría, sí hacen falta este tipo de voces en los medios, sobre todo en los medios convencionales. Y decías hace rato en el tema de los naturalizados, mi corazón es viejo. No, tu corazón es auténtico. Y hoy creo que eso hace mucha falta, el ser auténtico, el tener una identidad, el tener un respeto al trabajo, ¿no? Como futbolista, entrenando bien, cuidando, ser compañero, solidario, y lo mismo en un micrófono, ¿no? Hoy se tiran bombas, hoy se habla con tanto desconocimiento que, lo digo, no es cortesía, José Antonio, pues hacen falta voces, sobre todo ahí en el que se dice líder mundial, voces como la tuya. No, pues te lo agradezco viniendo de ti, Lalo, es muy halagador, te lo agradezco, te mando un abrazo y bueno, nos seguimos encontrando, hombre. Gracias, Tato, no te agrandes, ¿eh? Oye, manda remesas por Pagofón, ¿no? Tú que ganas en verdes. Con que te mande unas resillas es suficiente para dirigir la mesa también. Patrocinador de este programa, Pagofón, José Antonio, y pueden mandar su lanita de allá para acá. Oye, invítanos a suscribirse al canal, Tatito, que le piquen ahí a campanita roja. Campanita roja, así sí, tal cual. así en YouTube sí conoces, ¿no? Es una plataforma en la que puedes ver videos y todo eso.
y hay que suscribirse al canal. Entonces, si nos ayudas a decirle a la gente que se suscriba al canal, estaría buenísimo. Sí le entiendes, ¿no? Ya. No es tan complicado. Ya entendí, ¿no? Por supuesto, pero ¿quieres que promocione? Seguimos al aire, me imagino. Sí, ¿no? claro, te vas a decirle que sí. piquen la campanita para suscribirse y ya. Ok, entonces, píquenle a la campanita porque si no estábamos al aire, iba a decir que No. cuando se metan a la plataforma de YouTube, piquen la campanita, pero ya que están en YouTube en este momento, píquenle a la campanita. Ya entendí lo que te referías. Perfecto. Por favor, no se pierdan este interesante programa. Jorge nunca madurará, José Antonio. Ni él dejará de ser un vividor. Gracias, Tatito. Abrazos. Gracias. Chao. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón, fácil, rápido y seguro.